Seguimos leyendo el libro de Génesis, libro de los principios. Ya estamos en el capítulo 30, así que continuemos, perseveremos, meditemos en la palabra de Dios, porque muchas de las cosas que suceden hoy en nuestro día están reflejadas en la Escritura, y Dios nos revela a través de ella cuál es la actitud que debemos tener los hijos de Dios en medio de una generación perversa y maligna como en la que habitamos. Por eso estamos hablando este mes acerca de Jesucristo, la luz y la vida. Hace 8 días hablamos sobre la vida, poder entender realmente cuál es la verdadera vida y cómo, una vez que conocemos lo que es la vida, habremos de tomar nuestras propias decisiones. Cada decisión que tomamos ha de estar dirigida a edificar la vida, no a provocar la muerte, no a provocar dolor, no a provocar sufrimiento. Y eso tiene que venir con entendimiento, con revelación en nuestras vidas. Hoy vamos a profundizar en el aspecto de la luz. ¿Qué es la luz? ¿Por qué Dios se revela en su naturaleza como luz? Dice Juan, Dios es luz, eso es Dios, y ningunas tinieblas hay en él. Dice, Dios es amor, y los que están en Dios aman, tienen el amor en ellos mismos. También dice él, Dios es espíritu. 3 expresiones de la naturaleza de Dios con las que el Evangelio lo define claramente. Entonces, Dios no es un Señor, no es una persona humana que está por ahí en algún lugar lejano y que está esperando para castigar a la humanidad. La humanidad ya está bajo castigo, ya está bajo juicio desde que Adán y Eva pecaron. Dios no tiene necesidad de agarrar un chicote y a cada uno de nosotros buscar ejecutarlo por las cosas que hace mal. ¿Sí me explico? Este es un mal entendimiento. Dios no está al pendiente de tus obras, no está al pendiente de tus actos. Él sabe que somos carne, Él sabe que tendemos a actuar hacia el mal, y sabe que somos perecederos. Y ya está establecido su juicio desde el principio. Él dijo, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es el sufrimiento, la opresión. No tiene por qué añadirle más cosas a eso, Dios. Entonces, todo lo que la humanidad hace, decide y actúa, está en ese contexto. Es decir, todo lo que nos sucede es producto de esa naturaleza que ya está alejada de la luz, que ya está en oscuridad, que no conoce al Dios verdadero en esa naturaleza. Espíritu, amor y luz. Dios es eso. Es abstracto. Es abstracto. O sea, no lo vemos, pero se expresa, se manifiesta y se dio a conocer a través de Jesucristo. Antes de que Jesucristo se encarnara y estos 3 aspectos de la naturaleza de Dios habitaran en él, porque dice la Escritura que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Todo su espíritu, todo su amor, toda su luz habitó y se hizo carne en Jesucristo. Él dio testimonio, Él vino a darnos a conocer al Padre. Él dijo, si alguno me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que cree en mí, en realidad está creyendo en Dios. Si me conocen a mí, conocen a Dios. Pero lo contrario, si no me conocen a mí, si no me han visto a mí, si no saben quién soy yo, entonces no conocen a Dios. Entonces no son hijos del Padre, siguen siendo hijos de las tinieblas, totalmente de la carne. Aquí la importancia de poder descubrir entonces, pues, qué es la verdadera vida y qué es la luz, y qué relación tienen entre sí la luz y la vida. ¿Cómo se relacionan? Estoy hablando en términos espirituales, pero que lo natural nos sirve para comprenderlo. La pregunta clave para cada uno de nosotros es, ¿ya llegó la luz a tu vida? ¿Ha llegado la luz de Dios a tu vida?
¿Qué significa que Jesucristo diga de sí mismo, yo soy la luz? Esto es lo que queremos comprender, profundizando hoy en la Escritura, para caminar en esa conciencia nosotros. Hoy nosotros ciertamente no conocemos, no conocimos en la carne de Jesús, ni lo podemos ver carnalmente, porque hoy Él es Espíritu, hoy Él es luz, hoy Él es amor. Ya no es el Cristo que anduvo aquí encarnado hace 2000 años. Dijo Pablo, aún si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así, porque hoy Él es el Espíritu que da vida. Él es la luz, Él es la vida misma, Él es el amor. Entonces ya no lo vemos, lo experimentamos. Cada uno de nosotros experimenta la vida, ¿verdad? La vida natural. Tú sabes que estás vivo. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos vivos? Porque sentimos, porque percibimos. ¿Cómo nos daremos cuenta que tenemos vida espiritual? ¿Cómo saber que tenemos la vida de Cristo en nosotros? Porque la vida de Cristo no es religión, es una experiencia de transformación, es una naturaleza en nosotros. Nos vamos a dar cuenta porque fluimos en el amor, porque el Espíritu nos da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque entendemos la palabra de Dios. Dijo Jesús, los que son de Dios, la voz de Dios oyen. Los que no son de Dios, no pueden oír la voz de Dios. ¿Tú sí la oyes? Es motivo de darle gloria a Dios, porque Él nos ha elegido. Así pues que la revelación de la luz y la vida es, como digo, una experiencia personal, pero también corporativa, porque no nos salvó el Señor para que cada uno siga caminando por su rumbo. Él nos salvó, nos trasladó a su reino y nos integró a su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Toda la experiencia de vida en la luz se vive individualmente, pero también corporativamente, unos a otros. Porque no hay manera de desarrollar el amor sino en las relaciones, primero con Dios y unos con otros. Amén. Así que entonces la revelación de la luz a nuestras vidas ha de ser pues un proceso de iluminación. Somos iluminados por la luz. Esta iluminación es entendimiento. Se abren los ojos de nuestro entendimiento, se despierta nuestra conciencia para discernir las cosas espirituales, para entender la palabra de Dios y caminar en su voluntad. Por eso estamos profundizando en este tema y por eso pedimos que el Espíritu de Dios nos ayude a experimentar que lo que hoy sabemos y conocemos acerca de Dios y de Cristo sea una realidad espiritual en nosotros y no solamente una costumbre religiosa o una tradición o una práctica ritual. Eso queda fuera de la experiencia real de la vida del Espíritu. ¿Amén? Amén. Hablando del aspecto natural de la luz, que es importante entenderlo para comprender lo espiritual. O sea, la misma palabra de Dios, la Escritura, usa los ejemplos de la naturaleza, de lo natural, para que podamos entender lo espiritual. Porque dice, como es en lo natural, así es el espiritual. Y en lo espiritual fue primero, pero eso no lo vemos. Lo que vemos es la manifestación en lo natural. Entonces es importante poder discernir también lo natural. En lo natural, la luz tiene su origen en la radiación. La luz que nos rodea, que vemos, gracias a la cual vivimos, es una radiación electromagnética que sale del Sol. Del Sol, que es una estrella que está en constante explosión, constantemente está, es toda una bola de fuego, constante, que irradia luz, calor y electromagnetismo, radiación, que si no estamos a la distancia correcta, ya nos había pulverizado. Si la Tierra se encuentra justo a la distancia que debía de estar para que se diera la vida. Si no, no habría vida.
como no la hay en Mercurio, como no la hay en Marte, solamente en la Tierra, tampoco la hay en Júpiter, etc. ¿Sí? ¿Por qué dentro del sistema solar solamente en la Tierra? Porque está a la distancia precisa que debe de estar, porque tiene ciclos establecidos de manera sobrenatural por Dios, y que aún en el día de hoy los mismos científicos todavía no alcanzan a comprenderlo todo. Pero estamos tratando con el conocimiento científico y con la revelación que Dios nos da en las Escrituras de saber en dónde estamos, en dónde vivimos, hacia dónde vamos. Así pues, la luz tiene su origen en esa radiación electromagnética que produce el Sol y llega a la Tierra en la proporción adecuada para generar y sostener la vida. Si se generó la vida natural y se sostiene gracias a la luz solar. Si no, no habría seres vivos aquí en la Tierra. Además, dependemos de la luz del Sol, pues para alumbrarnos y para saber hacia dónde nos conducimos. Nuestros cuerpos necesitan de su calor, de su energía, para poder absorber los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Es decir, la luz del Sol es vital para nuestras vidas. Es vital. Si el Sol se oscureciera en un momento dado, se congelaría la Tierra y se acabaría la vida. Gracias a Dios le quedan millones de años al Sol, ¿verdad? Y nosotros pues no vamos a llegar hasta allá. Nuestro tiempo de vida es limitado, así que si oye por ahí que el Sol se va a acabar un día, no te preocupes. Eso está muy, muy fuera de nuestra realidad inmediata. ¿Amén? Ahora, así como vemos que es indispensable y que es vital, es importante darnos cuenta que en lo natural el universo no nació en la luz. Los científicos dicen que todo inició por una explosión y que ahí se empezó a generar el universo. Pero hoy se ha investigado que los primeros 180 millones de años, del universo fueron absoluta oscuridad. Es un dato importante. Si el universo no nació inmediatamente en luz, no, ¿nació en dónde? En la oscuridad. El universo viene de la oscuridad, del caos, de las tinieblas, hacia la luz. Y nosotros, igual. Esto es lo que quiero que vayamos reteniendo y comprendiendo. 180 millones de años, el universo estuvo totalmente oscuro, en caos, las tinieblas predominaban. Dentro de ese proceso surgió un elemento que es el que predomina en el universo, que se llama hidrógeno, y que juntamente con el helio modificaron su estructura, y entonces hay una palabra que se llama se ionizó. Se unieron, se ionizaron estos elementos químicos y produjeron la primera luz. Esta es la explicación científica. ¿Cómo fue que sucedió todo esto? No lo saben ellos. Sí, esto es lo que se puede entender, pero ¿por qué fue así? ¿O quién hizo que esto fuera así? La ciencia no lo explica. Nosotros hoy sabemos que es Dios detrás de todo esto, que nada puede existir sin la expresión, sin la decisión y la voluntad de Dios. Pero dice que entonces surgió la luz, surgió la primera luz y comenzó a llenar el universo. Para que pudiera ser todo el universo que hoy conocemos, o que la ciencia nos dice que se conoce, tuvieron que pasar 900 millones de años. 900 millones de años para que la luz se expandiera en todo el universo. O sea, son cosas que rebasan nuestra mente. Aquí es a lo que voy. Primero, que era oscuridad. Surge la luz y la luz va de manera gradual. O sea, no es un resplandor que ya lo llenó todo. Va de manera gradual. Va siendo un proceso que dura millones de años. Y en ese proceso de millones de años, entonces nacen las galaxias, que hoy sabemos que son millones de galaxias. Nacen las estrellas, como el Sol, y nacen entonces los planetas. Va siendo todo un proceso.
Hoy sabemos que hay millones de galaxias, por lo tanto, estrellas como nuestro Sol, también hay millones de ellas. Y entonces, planetas hay millones de millones. Y de esos planetas, solamente algunos tienen las condiciones para la vida cuando están a la distancia que deben de estar equilibradamente para recibir la luz del Sol, la radiación, sin ser destruidas. Nosotros del Sol, los otros sistemas, pues de cada estrella. Incluso hay sistemas binarios, es decir, donde en vez de un Sol tienen dos soles, y hay planetas que reciben el beneficio a la distancia correcta para poder haber la vida. Sin embargo, hasta ahora no se ha podido comprobar que haya vida. Si lo que sabemos, sí sabemos y experimentamos, es que en la Tierra sí hay vida, en nuestro sistema sí hay vida, y nosotros somos de esos privilegiados. ¿Sí? Así que sí fue el origen, pues, de la luz y la manera en que fue llenando todo el universo. Hoy la luz más antigua del universo es conocida en la ciencia como fondo cósmico, le llaman fondo cósmico de microondas, y ya cubre todo el cosmos. La palabra cosmos quiere decir orden o disposición ordenada. Es decir, todo el universo o cosmos guarda un orden establecido, guarda un equilibrio. ¿Quién lo puso así? ¿Quién lo ordenó así? Ellos, los científicos, van explicando, pues fue sucediendo, fue como espontáneo, fue un proceso. Hoy nosotros la vemos que no es así, que Dios está detrás de todo esto, ¿verdad? Y que hoy nos está ayudando a nosotros, lo natural, a comprender lo espiritual. Que así como el universo, como el cosmos, responde a un diseño, a un modelo, también nuestro sistema solar responde a ese diseño. La Tierra, nuestro planeta, responde a ese diseño, y la vida humana responde a un diseño. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando violentamos esos diseños? ¿Qué sucede cuando no vivimos de acuerdo al modelo? Vamos en contra de la voluntad de Dios. Volvemos a generar caos. Dice la ciencia que antes de que finalmente la luz llegara a nuestro sistema solar, de que naciera propiamente el Sol, pues nuestra Tierra estaba cubierta totalmente de oscuridad, de tinieblas, era un caos, no había vida, hasta que vino la luz y penetró la gran nube de oscuridad para empezar a generar la vida en nuestro planeta, que se fue enfriando, que fue generando a su interior agua, vida, seres vivos, etc., hasta tener el planeta que hoy tenemos. Y que muchos, más bien, unos pocos, son los que se lo están acabando, pues, la manera en que toman sus decisiones, y que además constantemente nos ponen en condiciones de temor a la humanidad, por las amenazas de guerra, por las crisis económicas, por las pestes, por las enfermedades, todo consecuencia de las decisiones de los hombres, de algunos hombres. Así que la palabra cosmos, pues, significa disposición ordenada. Es decir, del caos, de la oscuridad, de las tinieblas, vino la luz, y la luz puso orden y empezó a haber vida. ¿Cómo sucede en nuestra vida personal e individual? Es el mismo proceso. El modelo se repite cíclicamente a todos los niveles. Lo que sucede en el macrocosmos sucede también en el microcosmos. Nosotros somos el microcosmos. Todo nuestro ser está diseñado conforme a ese modelo. Es como si tuviéramos un sol en nuestro corazón, y que de él emana la vida al interior, y que de ahí se reproduce a través de la sangre, de las células, etc. No me puedo meter a fondo en esto, pero todo el diseño que hay afuera, ese diseño está también dentro de cada uno de nosotros. En el momento de la concepción, ¿verdad?, que se va a concebir un ser humano entre un esperma y un ovario,
dicen los científicos, y hay ya videos al respecto, de que hay un destello de luz. Cuando finalmente un esperma engendra un óvulo, en ese momento se produce luz. Pues, ¿cómo fue que nacimos? De luz. Y esa luz comienza a desarrollar la vida, hasta que a los 9 meses hay un bebé. Todo responde al diseño, todo responde al modelo, que es Dios, en su magnificencia, en su poder, quien lo ha llevado a cabo. Es grandioso, ¿verdad? Así que, pues hoy es difícil, aún para la ciencia, poder explicar y definir claramente qué es la luz, cuál es su origen en lo natural. Si es complejo y difícil en lo natural, más complejo lo es en lo espiritual. Entonces necesitamos de los elementos naturales para ir comprendiendo lo espiritual. Lo que sí sabemos, cada uno de nosotros, es que por experiencia, por fe y por revelación, la luz nos ha dado vida. Natural y espiritualmente. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Venimos de la oscuridad, venimos del caos, del desorden, y vamos en un proceso donde nos va siendo alumbrada la luz, nos va siendo ordenada la vida, y vamos siendo perfeccionados para llegar a alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En ese proceso estamos. Vamos a verlo en la Escritura. Esta era la introducción. Vamos viéndolo en Génesis, capítulo 1, versículos 3 al 5. Voy a leerlo rápidamente. Dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Quién lo creó? La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Dónde empieza todo? En la oscuridad, en las tinieblas. ¿Qué es lo que ya existía? El Espíritu de Dios. Ahora, esto que estamos leyendo lo escribió Moisés muchos años antes de Cristo. Él fue quien lo escribió por inspiración del Espíritu de Dios. No tenía Moisés todos los conocimientos científicos que tenemos hoy, y sin embargo lo que él describe aquí habla de lo que les acabo de describir yo en lo natural. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo supo Moisés todo esto? ¿Cómo fue que comprendió la creación del universo? ¿Cómo comprendió la creación del sistema solar y específicamente de nuestra Tierra? ¿Cómo fue que comprendió él lo que era la vida para revelárnoslo hoy a nosotros escrito? Pues fue por inspiración de Dios, porque no había en ese tiempo todo el avance científico que hoy se tiene. Sin embargo, escuchamos sus palabras, y él dice: fue Dios quien creó los cielos y la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, atención, ¿qué fue lo que dijo Dios? Que haya luz, y hubo luz. ¿Qué es lo primero que existió? La luz, para disipar las tinieblas. ¿Qué les dije que había sucedido después de 180 millones de años? Que surgió la luz. ¿Cómo fue que surgió la luz? Los científicos no se lo explican, y aquí Moisés dice: dijo Dios, sea la luz, y entonces hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y entonces separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué hace Dios? Separa la luz de las tinieblas. ¿Qué tiene que suceder en nuestras vidas? Igual. Sí, quiero que vayan teniendo presente esto. Hay un paralelismo entre todo lo que hablamos de lo macro con lo micro. Esto ha de suceder en nuestras vidas. Si esto no ha sucedido, pues aún estamos en oscuridad. ¿Sí? Aunque aparentemente digamos que tenemos vida o que vemos la luz.
Y se vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día y a las tinieblas las llamó noche. Cayó la tarde, llegó la mañana y este fue el día primero. Se habla y describe lo que es el ciclo. Hace la luz y describe Dios lo que son los ciclos, separando la luz de las tinieblas. Y comienza a haber días, y comienza a haber meses, comienza a haber años, y comienza a haber temporadas, ¿sí? Las estaciones del año, todos los ciclos. Todo está bajo el modelo y el diseño de Dios. Todas sí, todo en el universo está regido por movimiento. Todo es luz y movimiento hoy. Todas las galaxias giran. Todos los sistemas solares giran. Todos los planetas giran. Hoy se sabe que incluso todo el cosmos y todo el universo gira. Y están los científicos sorprendidos de darse cuenta que el universo en sí gira. Porque la pregunta que se hace es: ¿en torno a qué gira? ¿Cuál es el centro de ese giro? Es lógico que si todo giraba, pues quiere decir que el universo también giraba. Pero dicen que es a una velocidad tan lenta que no la percibimos y que ni se puede identificar fácilmente. Gracias a todos los avances científicos es que se da cuenta. ¿Pero qué hablan esos libros? Hablan de ciclos. Ciclos. Ese es el diseño de Dios. Nuestra vida está regida por ciclos. Y tenemos que tomar conciencia de en qué etapa de vida estamos. Porque es parte del ciclo de nuestra vida. Y es parte de la conciencia que debemos tener para poder influenciar y vivir conforme al diseño de Dios. ¿Sí me doy a entender? Sí. Así que lo primero de la creación fue la luz y fue creada por la palabra. Dijo Dios. Dijo Dios. Entonces, ¿qué fue lo que creó todo? La palabra. Así fue la luz. ¿Qué fue lo que esta luz que fue creada por la palabra encierra en sí mismo lo que es el espíritu? Dice que el espíritu se movía. Dice, Dios ya se movía antes sobre las tinieblas. Y dijo Dios que ese espíritu, o el espíritu y la palabra son uno mismo. Es la palabra creadora y dio origen a todas las cosas. De esta manera se originó la vida, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y hoy el espíritu y la palabra continúan dando vida a los seres vivientes y sostienen toda la creación. Sí, alcanzamos a ver esta grandeza. Es el espíritu, es la palabra quien sostiene. ¿Por qué es tan importante entonces oír la palabra, retener la palabra, meditar la palabra, para que nuestra conciencia esté despierta? En el Evangelio de Juan nos revela la eternidad de la palabra. Sí, la palabra ya existía, porque la palabra era el Espíritu, quien era uno con Dios. La palabra, la luz y la vida son uno mismo. Otra vez, la palabra, la luz y la vida son uno mismo. ¿Quién es ese mismo? Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es espíritu. Y su espíritu está en mí, dijo él, y yo estoy en él. Entonces la naturaleza misma de Dios habitó corporalmente en Cristo, que es la unicidad de todo. Él es la fuente de todo lo que existe, es la palabra creadora, es Dios mismo, es la luz de la vida increada, no de la vida biológica, la vida que no tiene principio ni fin, la vida eterna, que es espíritu. Eso es Él, es Dios mismo, no tiene principio ni tiene fin. Vamos a ver cómo lo escribe Juan en el Evangelio. Juan capítulo 1,
versículo 4. Y voy a leer hasta el versículo 5. Juan 1:1 al 5. Dice el Evangelio: en el principio. ¿Cuál es ese principio? Eternidad. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios y por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella, en la palabra, estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos el paralelismo de cómo lo describe la ciencia, el origen de todo, cómo lo dice el Génesis y cómo lo dice el Evangelio. ¿Sí estamos viendo? Esta es la palabra revelada de parte de Dios. Esta es la manera de pensar de los hijos de Dios. Esta es la cosmovisión de un hijo de Dios. De cuál es el origen de todas las cosas. De cómo es que yo formo parte de lo ya creado. Y de qué propósito entonces tiene mi vida. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿En qué línea, bajo qué diseño, bajo qué propósito he de vivir, moverme, caminar, producir? Es un modelo ya diseñado y establecido por Dios y que se revela en nuestras vidas por el Evangelio. ¿Dónde empieza todo? En la palabra, que no tiene principio ni tiene fin. Es la palabra creadora, que es luz y que es vida en sí mismo, y que es espíritu, y que es eterno. Jesucristo pues es la palabra viva, la fuente y origen de toda vida, no solo de la vida biológica, sino de la esencia y origen de toda la vida. Juan, principalmente Juan, en su Evangelio y en sus cartas, usa la palabra vida con una palabra de origen griego que se llama zoe. La vida zoe. Es decir, hay tres tipos de vida en la Escritura. La vida biológica, que es la que todos experimentamos. La vida psique, que tiene que ver con nuestro pensamiento, con nuestras almas, nuestras emociones. Y la vida zoe, que es la vida del Espíritu, la vida eterna, la vida increada, que es de Dios mismo. Y que claro que no la podemos comprender en esencia porque rebasa nuestro razonamiento. No es cuestión de razonamiento, es cuestión de fe en la palabra misma. ¿Sí? ¿Soy claro? Entonces la palabra zoe, que es la que usa el Evangelio de Juan, cuando habla de la vida, significa vida divina, vida eterna. Y habla de la riqueza abundante de la naturaleza de Dios. Todo lo que es su amor, su gozo, su poder, su paz. Por eso dice el apóstol Juan en su carta, primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 12. Primera de Juan 5, 10 al 12. Dice: el que cree en el Hijo tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios. De Dios que es espíritu, de Dios que es luz, de Dios que en su naturaleza es omnipotente, omnipresente. Que Dios es amor, está hablando de Él. Dice: quien cree en el Hijo, en Cristo, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Quién es el testimonio? Y aquí bien lo dice la palabra, versículo 11. Dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, vida zoe. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
¿A cuál vida se refiere? A la vida espiritual, a la vida eterna. De tal manera que todo el mensaje de Jesucristo, todo el mensaje del Evangelio, no va dirigido a crear una religión, va dirigido a tener una revelación de cuál es el verdadero origen de la vida, cuál es la luz verdadera, cuál es la esencia de la vida, y cómo esta vida nos da no solamente vida biológica, sino vida eterna en el Espíritu. Quien tiene al Hijo tiene la vida del Espíritu, ha nacido de nuevo, es creación nueva de Dios, ya no está bajo condenación del pecado, ya no está en oscuridad, le ha alumbrado la luz, la vida ha llegado a su ser y ahora puede vivir eternamente. Es decir, que este tiempo presente será solamente una etapa en nuestras vidas, porque nuestro destino está en Dios mismo. Venimos de Dios, que fue el que nos creó, nos ha redimido y hecho nacer de nuevo en esta tierra, y vamos, nuestro destino es a Él mismo. Regresamos a aquel que nos creó para vivir en plenitud con Él. Y plenitud es total, donde no nos faltará nada. Pero esta vida eterna comienza a vivirse desde hoy, cuando llegue la revelación a nuestras vidas, cuando llegue el entendimiento, la iluminación. Jesucristo no fue un iluminado. Hay muchos iluminados históricamente que registra la historia, como Buda y otros. Pero Jesucristo no es un iluminado. Él es la luz, la fuente que ilumina y que ilumina a todos aquellos que creen en Él. Los iluminados somos nosotros, tú y yo, cuando entendemos la revelación. Amén. Amén. En el capítulo 3 de Juan, versículo 33, dice Juan: el que cree en el Hijo, repite estas palabras, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si quien no ha conocido a Jesucristo aún está bajo la condenación, está bajo la ira que Dios sentenció desde un principio, cuando Adán y Eva fallaron. El primer Adán nos sume en el caos, nos sume en una naturaleza pecadora de desorden, de rebelión contra Dios. El nuevo Adán nos perdona, nos purifica, nos justifica, nos relaciona nuevamente con Dios y nos da vida eterna en el Espíritu desde ahora. Gloria a Dios. De esto se trata la vida en el Espíritu, de esto se trata la vida en Cristo. Entonces la pregunta es: ¿estás en Adán o estás en Cristo? Solamente hay dos opciones: o aún estás en el caos, bajo la ira de Dios, o ya estás en Cristo y entonces tienes la vida, la verdadera vida. Sin la revelación de la vida y la luz que es Jesucristo, no puede haber vida en el Espíritu. Nadie puede tener vida en el Espíritu sin la revelación de Cristo a sus vidas. Esta luz vital es la necesidad de todo ser humano, ya que por sí mismo el ser humano, el hombre, no puede alcanzar el mérito para tener esa vida. No es por conocimientos, no es por méritos, no es por esfuerzos. No puede llegarse a conocer a Dios humanamente, porque la humanidad está separada de Dios. Dios separó la luz de las tinieblas. Los que están en tinieblas no pueden acercarse a la luz. Es la luz quien viene y se acerca a nosotros. Si tú eres de los elegidos, si tú eres de las elegidas, es porque Dios se acercó a ti. La luz vino a ti, alumbró el entendimiento y por el Espíritu te dio la medida de fe para creer en Él. Y el que cree en Él tiene vida y vida eterna. Amén. Esta vida es la que debemos experimentar aquí y ahora. Por lo tanto, pues todo ser humano necesita a Cristo, que es la luz y la vida.
Él es la fuente de iluminación. Él es el que trae la revelación. Cristo es la revelación suprema de Dios. Él es la revelación suprema de Dios. Antes de Cristo, todos estábamos en tinieblas. Todos. Con esto quiero terminar. Dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 15 y 16. Mateo 4, 15 y 16. Dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, les resplandeció la luz. Repito este versículo 16. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, les resplandeció la luz. Esto está escribiendo en el Evangelio de Mateo. Es el cumplimiento de la profecía de Isaías que leímos en el capítulo 9, versículo 2. ¿Qué sucedió cuando describe esto Mateo? Pues que Jesús fue a predicar a aquella región, a esta región de Galilea de los gentiles. Jesucristo no empezó su ministerio de predicación de milagros allí en Jerusalén. Una vez que él fue bautizado y que el Padre dio testimonio de que era el Hijo amado, él se fue a la región de Galilea. Esta región estaba en tinieblas. Así estaba todo el mundo cuando llegó Cristo a la tierra. Hace 2000 años, la tierra, espiritualmente hablando, estaba sumida en caos y en tinieblas. Y la luz vino y alumbró. Y para dar testimonio de ella, fue a la región más oscura de Galilea. Y allí predicó, ahí sanó a enfermos, a leprosos, a ciegos, a cojos, a paralíticos. Ahí resucitó a muertos. Porque Él es la luz y la vida. Así la luz vino a tu vida y a la mía. O sea, el Evangelio nos revela cómo es Dios quien toma la iniciativa. Él es quien toma la iniciativa. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él tomó la iniciativa para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la luz de la vida en el Espíritu, que es vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Él es la palabra eterna que se hizo hombre. Es la vida eterna y la luz que vino a disipar las tinieblas de la oscuridad espiritual. Y bueno, continuaremos hablando de esta parte especial, tan especial, acerca de la revelación de la luz. Entonces decía yo, como es en lo macro, como es en lo natural, así es en lo micro y es en lo espiritual. Este proceso está sucediendo en nuestras vidas, que venimos de la oscuridad y del caos al orden, a la luz y al orden, para vivir. Hoy muchas personas viven en completa oscuridad, viven en opresión, no viven realmente, porque quien está en oscuridad y en opresión está muerto en realidad. Son muertos vivientes, que no hay vida en el espíritu. Pero a quien ya alumbró la luz de Cristo, tiene vida, ¿verdad? Y está en el proceso de ir disipando totalmente las tinieblas. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, no tenemos por qué seguir viviendo en la oscuridad, no tenemos por qué seguir viviendo bajo opresión, sino vivir en la conciencia de que la luz llegó a nuestras vidas, de que hay una nueva vida en cada uno de nosotros, y que esta vida trae vida abundante, de paz, de gozo, de libertad, de provisión, libres de preocupación, libres de angustia. Ciertamente con cuerpos físicos, biológicos, que se van deteriorando,
pero que el interior cada día se renueva, crece y se perfecciona hasta llegar a ser como Cristo. Vamos a estar de pie. Esta comprensión de la vida en lo natural y la vida en el espíritu es un nivel de conciencia en el que caminamos los hijos de Dios. Caminamos en la conciencia de que somos seres de luz, que ya no estamos en tinieblas. Dijo Jesús, según lo escribió Juan en el capítulo 8 de su Evangelio, capítulo 8, versículo 12, dijo: otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué tenemos? La luz de la vida. Ha llegado la luz de la vida a cada uno de nosotros. Y oramos porque esta luz de la vida llegue a todo aquel que ha estado en la oscuridad. Cristo no es religión. No se trata de una religión. Se trata de la revelación de la verdad que está en el Evangelio y que ha estado escrita ahí desde hace muchísimos años. Pero que es necesario oírla. Es necesario oírla y que el Espíritu hable a tu vida. Cuando oímos el Evangelio, el Espíritu de Dios está en ese momento moviéndose sobre tu interior, como se movía sobre las aguas cuando había toda la oscuridad. ¿Tú estás oyendo por primera vez el Evangelio? ¿O lo estás oyendo hoy por segunda o tercera vez? Y el Espíritu se está moviendo en tu interior, disipando las tinieblas, generando fe, la fe que solamente da el Espíritu. Y cuando tu entendimiento se alumbra, entonces nacemos de nuevo. Ya no somos más solamente carne, ahora somos espíritu. La luz de la vida ha llegado a nosotros. Así como se lo dijo Jesús a Nicodemo. Te aseguro, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Te aseguro que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios, porque su reino es luz y las tinieblas no pueden estar donde está la luz. Te es necesario nacer de nuevo por el Espíritu. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Por el Espíritu. La luz de la vida está en mí, está en ti. Y hoy esa luz nos ha llevado a Cristo. Dice Pablo a los Colosenses: estando en el reino de las tinieblas, viviendo en total oscuridad, por la predicación del Evangelio, fuimos trasladados al reino de su luz admirable. Pues ya no estamos en la oscuridad, hoy habitamos en la luz, y esa luz es Cristo mismo. Eso significa estar en Cristo, estar en la luz, iluminado, con entendimiento claro, con una conciencia despierta, que no practica una religión, sino que vive la vida en el Espíritu y camina en perfección, en perfeccionamiento, hasta alcanzar aquello que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Amén. Cierra tus ojos. La luz, dice Jesús: yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Gracias, Padre, porque nosotros no estamos más en tinieblas. Hemos recibido la luz de la vida.
Hemos sido iluminados en nuestro entendimiento, Señor. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Ayúdanos a retener esta palabra revelada, Señor. Y que así como experimentamos la vida biológica, tengamos hoy una experiencia real de la vida del Espíritu, Señor. Con entendimiento, con una conciencia clara de quién eres tú. Porque esa es la gran pregunta. La gran pregunta que Cristo nos hace a cada uno. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Él es la luz, Él es la verdad, Él es la vida que se ha dado a conocer por gracia y por misericordia a cada uno de nosotros. Hoy te alabamos, Padre, y te damos gracias, porque esta luz y esta vida que tú nos has dado está por encima de nuestras circunstancias, Señor. Cada vez, Señor, que hoy nos enfrentemos a situaciones complicadas de sufrimiento en la vida, que escuchemos de tantas cosas que suceden a nuestro alrededor y que pueden generar temor, recordaremos que somos luz, que la vida eterna habita en cada uno de nosotros, Señor. Que tú tienes el control absoluto de todas las cosas y que para tus hijos no hay condenación, Señor, sino que todas las cosas, toda circunstancia ayuda para bien. Esto es a los que son llamados conforme a tu propósito, Señor. Y nosotros hemos sido llamados, elegidos, y hoy estamos siendo formados hasta alcanzar la imagen perfecta de Jesucristo, Señor. Somos uno en ti, y tú eres uno juntamente con nosotros, Señor. Padre, que permanezcamos en esta perfecta unidad, Señor, y que juntamente en el poder del Espíritu, Señor, podamos reprender, separar todo aquello que sea tinieblas, todo aquello que sea oscuridad y que no edifica la vida de los hijos de luz. Así lo oramos hoy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.